días, profesores y compañeros. Mi tema es hablarles sobre Evangelista Torricelli, uno de los científicos más importantes sobre las leyes de los gases. Evangelista Torricelli nació en Francia el 15 de octubre de 1608 y murió en Florencia en el 25 de octubre de 1647. Fue un importante físico y matemático que pasó a la prosperidad por su descubrimiento de los principios del barómetro. La lectura del diálogo de Galileo lo inspiró a algunos desarrollos de los principios de la mecánica. En 1641 se puso en contacto con Galileo para mostrarle el trabajo de Torricelli y solicitarle que lo acogiera. Galileo aceptó y Torricelli tuvo que trasladarse a Florencia. Allí estuvo de amanuense, copista de Galileo los últimos 3 meses de vida del sabio. Su experimento consistió en introducir en una cubeta de mercurio un tubo de vidrio de aproximadamente 1 metro, en el cual con mercurio una apertura abajo y cerrada arriba, pues había una fuerza que le impedía descender más, mientras sobre la columna del tubo se veía el vacío. Este es el mercurio. Y la presión atmosférica también. Ya. Comprobando de esta manera su existencia en contra de la hipótesis de Aristóteles, la cual decía que la materia es compacta y continua y no tolera ningún vacío. Esta fuerza es la presión atmosférica, la que podemos ver aquí. Ya. Como según se observa, la presión atmosférica es directamente proporcional a la altura de la columna del mercurio. Se adoptó como medida de presión el milímetro de mercurio. Torricelli llegó a la conclusión de que la columna de mercurio caía debido a que la presión atmosférica ejercía sobre la superficie del mercurio, que era capaz de equilibrar la presión ejercida por su peso, como podemos ver aquí. En su honor se denomina Torricelli Tor a una medida de presión. Muy buenos días, compañeros, buenos días, profesor. Voy a hablarles sobre la ley de Charles. Jacques Alexandre César Charles, químico, físico y aeronauta francés, nació en Lorient el 2 de noviembre de 1746 y falleció en París el 7 de abril de 1823. Este químico y este físico nos dice que a presión constante el volumen que ocupa una muestra de gas es directamente proporcional a su temperatura. La temperatura la vamos a medir en kelvins. En 1787, el físico francés Charles propuso por primera vez la relación proporcional entre el volumen y la temperatura de los gases a presión constante. Charles fue el inventor del globo aerostático de hidrógeno. Como no publicó los resultados de su investigación sobre gases, se atribuye también esta ley a Gay-Lussac, quien comprobó el fenómeno en 1802. A presión constante, el volumen se dobla cuando la temperatura absoluta se duplica. Como se aprecia, a presión constante, el volumen de un gas aumenta al aumentar la temperatura absoluta. Si bien la ley de Charles es una ley que nos indica la relación que existe entre el volumen y la temperatura, nos da a conocer un simple y sencillo razonamiento que nos parecerá obvio. Si nosotros ponemos un recipiente con gas en una estufa y a este recipiente lo sometemos a cierta temperatura, ¿qué pasará con el recipiente con gas? ¿Sufrirá algún cambio? Pues bien, para darle respuestas a este efecto, pues es muy importante conocer la ley de Charles. Al someter cierta masa de gas a presión constante y la temperatura en aumento, el volumen aumentará y al disminuir la temperatura también el volumen disminuirá. Esto es lo que nos quiere decir la ley de Charles en resumen. Para mejor comprensión de la ley de Charles, vamos a proceder a realizar un ejercicio en el cual mostraremos
las fórmulas que se van a desarrollar. Ahora vamos a proceder a realizar un ejercicio en la cual se va a explicar mucho mejor la ley de Charles. El próximo ejercicio dice: se tiene un gas a una presión constante de 560 milímetros de mercurio. El gas ocupa un volumen de 23 centímetros cúbicos a una temperatura de 69 grados centígrados. ¿Qué volumen ocupa el gas a una temperatura de 13 grados centígrados? Pues primero tenemos que verificar los datos. ¿Cuáles son nuestros datos? En primer lugar, el primer dato que nos da es el volumen 1, que es de 23 centímetros cúbicos. O sea, nosotros cogemos y ponemos los datos, ya. Ahora procedemos a averiguar la siguiente incógnita, que es la temperatura 1. Seguimos. Nos dice que el volumen está a una temperatura en 69 grados centígrados. ¿Ok? Escribimos 69 grados centígrados. ¿Sí? Pero recordemos que esto tiene que transformarse a Kelvin, porque esta ley trabaja en una constante que es de Kelvin. La temperatura tiene que ser en Kelvin. ¿Ok? Para transformar a Kelvin se suma 273. ¿Sí? 273, que eso nos dará a 342 grados Kelvin. 342, ¿sí? 342 kelvins. Ahora seguimos. Ahora dice, ¿qué volumen ocupa el gas a una temperatura de 13 grados centígrados? Nos pregunta qué volumen. Ok, eso significa que nuestra incógnita va a ser volumen 2. ¿A qué temperatura? La temperatura va a ser a 13 grados centígrados. Pero como recordemos que esto trabaja en Kelvin, tenemos que sumar más 273. Esto nos dará igual a 286 grados Kelvin. Ahora ustedes se preguntarán, ¿qué fórmula utilizo pues, para realizar este ejercicio? Pues utilizamos esta fórmula que está acá. ¿Sí? Que nos dice que el volumen 1 sobre temperatura 1 va a ser igual a volumen 2 sobre temperatura 2. Como tenemos la incógnita que va a ser volumen 2, despejamos volumen 2. La fórmula va a quedar de esta forma. Volumen 2 es igual a volumen 1 por temperatura 2 sobre temperatura 1. ¿Ok? Y una vez despejada la fórmula, procedemos a reemplazar. Y esto nos da un resultado de 19.23 centímetros cúbicos. ¿Sí? Recordando que estamos trabajando con centímetros cúbicos. Por eso tenemos que, si aquí tenemos mililitros y acá el otro volumen nos da en otra unidad de medida, nosotros tenemos que adecuar según la ley. Robert Boyle, 1627-1691, fue un químico inglés que nació en Irlanda, pionero de la experimentación en el campo de la química, en particular en lo que respecta a las propiedades de los gases. Robert Boyle estudió en los mejores colegios ingleses y europeos. De 1656 a 1668 trabajó en la Universidad de Oxford como asistente de Robert Hooke. Boyle propuso el concepto de partículas fundamentales que, al combinarse entre sí en diversas proporciones, generan las distintas materias conocidas. El comportamiento de un gas depende siempre de la relación que existe entre tres factores muy importantes. Está el volumen, la presión y la temperatura. El principio de esta ley dice que si la temperatura permanece constante, el volumen de una masa gaseosa es inversamente proporcional a la presión que se le aplica. La fórmula de la ley de Boyle sería P1 por B1 es igual a P2 por B2, donde la P1 sería la presión inicial, la B1 sería el volumen inicial, la P2 significaría la presión final, de igual manera la B2 el volumen final.
tenemos conclusión que si la presión aumenta, el volumen disminuye, y si la presión disminuye, el volumen aumenta. Ya, para que quede más claro la ley de Boyle, vamos a realizar un ejercicio. El siguiente ejercicio dice, una muestra de oxígeno ocupa 4,2 litros a 700 milímetros de mercurio. ¿Cuál será el volumen del oxígeno a 415 milímetros de mercurio si la temperatura permanece constante? Para resolver este ejercicio, lo primero que vamos a hacer es identificar los datos. En los datos tendríamos el volumen inicial, que sería 4,2 litros, la presión inicial sería 760 milímetros de mercurio, la presión final sería 415 milímetros de mercurio, y el dato que vamos a hallar es el volumen final. Ya, para resolver esto necesitaremos la fórmula, que sería presión 1 por volumen 1 es igual a presión 2 por volumen 2. Despejando va a quedar volumen 2 es igual a presión 1 por volumen 1 dividido para presión 2, presión final. Ahora lo que se va a hacer es reemplazar los valores. Se simplifica y el resultado final sería 7,69 litros. Buenos días, mi tema es sobre Gay-Lussac. Es un físico-químico francés donde su nombre completo es Joseph-Louis Gay-Lussac. Él nació en 1778, el 6 de diciembre, y murió en 1850. Además de eso, estudió en grandes universidades como la Politécnica de París y fue también profesor de universidad en la Sorbona, que también es de París. Además, él no solamente fue físico y químico, sino que también fue político, arquitecto y profesor de universidad. Para explicar lo de la teoría de Gay-Lussac, aquí hay un ejemplo donde podemos aplicar la fórmula, donde se representaría P1 sobre T1 igual sobre P2 sobre T2. P significa presión y T significa temperatura. P1 es presión inicial y P2 sería presión final. Y sería lo mismo con la temperatura, aquí T1 sería temperatura inicial y T2 sería temperatura final. Esta es la fórmula que se debe utilizar para la ley de Gay-Lussac. Un dato importante de esto sería que el volumen es constante, ya que lo que varía sería solamente el tiempo y la presión. Como dice aquí el ejercicio, en cierta cantidad de gas se encuentra a la presión de 700 milímetros de mercurio, cuando la temperatura es de 298.15 grados Kelvin. Determina la presión que alcanza si la temperatura sube hasta 473.15 grados Kelvin si el volumen se mantiene constante. Como ya lo había dicho, el volumen se mantiene constante. Aquí ya nos están diciendo que los grados serían Kelvin, o sea que no tendríamos que hacer lo que es conversión. La fórmula sería P2 igual a P1 por T2 sobre T1. Lo único que sería aquí es reemplazar los datos, lo cual este sería la presión 1, este sería la temperatura 1, y la temperatura 2. Entonces solo hay que reemplazar. Kelvin con Kelvin se van y solamente sería hacer la operación, lo cual daría 153.7 milímetros de mercurio. Esto pasa cuando se aumenta lo que es la presión. Entonces, cuando se aumenta la temperatura, entonces aumentaría lo que es la presión. Muchas gracias. El gas ideal más bien es una fórmula matemática que representa las variables de presión, que se representa por T, temperatura, que se representa por T, volumen por V y el número de moles por N, de una sustancia imaginaria cualquiera.
del cual vamos a hacer una representación de gas ideal. Tenemos un globo en el que dentro de él hay gas, en el que el gas se va a dirigir hacia el va a tener presión hacia el contorno del globo. Entonces, ahorita yo puedo hacer la representación de pocas moléculas de gases, pero realmente hay millones de ellas. Cuando ellos ejercen una presión, al hacer una presión rebotan con el contorno y así sucesivamente. La presión se va a representar por fuerza y área. La presión es igual a fuerza dividida por área, en donde si las partículas van más rápido hay mayor presión y viceversa, si las partículas van más lentas hay menos presión. Ahora, los gases ideales lo voy a explicar con un ejercicio. Supongamos que 0.176 moles de un gas ideal ocupa un volumen de 8,64 litros a una presión de 0.432 atmósferas. ¿Cuál será su temperatura en grados Celsius? Esta fórmula que tenemos aquí es la fórmula general de los gases ideales, pero como nos pide temperatura, nosotros vamos a tener que hacer una ecuación. Antes que eso, la representación de esta fórmula sería que P es la presión, B el volumen, N el número de moles, R es la constante universal de los gases y T es la temperatura, que es lo que debemos encontrar. Para hacer esta ecuación tenemos que despejar T porque es lo que necesitamos, y en datos el ejercicio nos da N es igual a 0.176, que nos lo da aquí, volumen nos lo da acá, presión nos lo dan acá. Entonces, la ecuación sería T es igual a presión por volumen sobre número de moles por constante universal de los gases. O sea, esta sería nuestra ecuación. Ahora lo que tendríamos que hacer es reemplazar. Entonces, tenemos que moles lo podemos simplificar, atmósfera y litros. ¿Ya? La ecuación quedaría en kelvins. Multiplicando y dividiendo, el resultado sería temperatura sería igual a 258 kelvins. Este sería el resultado en temperatura, pero el ejercicio nos pide grados Celsius. Entonces, ¿qué deberíamos hacer? Deberíamos restar esta cantidad por 273, ya que este resultado sería menos 15 grados Celsius. Entonces, este sería el resultado al hacer la conversión. Buenos días, compañeros. El día de hoy vamos a seguir con el tema de gases, específicamente la ley combinada de los gases, o también conocida como ley general de los gases. La ley combinada de los gases es una mezcla de la ley de Boyle y Marriott, la ley de Charles y la ley de Gay-Lussac, que mis compañeros ya explicaron. Estas leyes matemáticas se refieren a cada una de las variables termodinámicas con relación a otra, mientras todo lo demás se mantiene constante. La ley de Charles establece que el volumen y la temperatura son directamente proporcionales entre sí, siempre y cuando la presión se mantenga constante. La ley de Boyle afirma que la presión y el volumen son inversamente proporcionales entre sí a temperatura constante. Finalmente, la ley de Gay-Lussac introduce una proporcionalidad directa entre la temperatura y la presión, siempre y cuando se encuentre en un volumen constante.
La interdependencia de estas variables se muestra en la ley de gases combinadas, que establece claramente que la relación entre el producto presión-volumen y la temperatura de un sistema permanece constante. Como dato curioso, la ley de los gases combinados se puede utilizar para explicar la mecánica que se ven afectada a la presión, temperatura y volumen. Por ejemplo, los aires acondicionados, los refrigeradores y la formación de nubes. La ley combinada se puede expresar con la siguiente fórmula, que es P1 por volumen 1 sobre temperatura 1, que es igual a presión 2, volumen 2, sobre temperatura 2. Esa sería la fórmula que tendremos que aplicar para hacer la resolución de los ejercicios. A continuación, un ejercicio de ley combinada. Una muestra de gas de 26 grados centígrados y 800 torricelis ocupa un volumen de 3.452 mililitros. ¿Cuál es la temperatura para que la presión cambie a 1.5 atmósferas y el volumen a 4 litros? Muy bien, a continuación el primer paso sería aquí poner los datos, que es la temperatura 1, vendría a ser lo que son los 26 grados centígrados, P1 que sería la presión, sería 800 torricelis, que están en este lugar, volumen 1, que son 3.452 mililitros, presión número 2, que sería 1.5 atmósferas, y el volumen de 4 litros. En este caso tenemos dos presiones en dos unidades, la presión 1, que sería en 800 torricelis, la presión 2 en 1.5 atmósferas. Vamos a proceder con la conversión. En este caso sería la presión número 2, vamos a convertirla a torricelis, que sería de la siguiente manera. Sería 760 torricelis. Eso equivale a una atmósfera. Una atmósfera equivale a 760 torricelis. Entonces, un litro es igual a 1000 mililitros. Esto se multiplicaría y sería 4000 mililitros, ya que litros con litros se cancela. Una vez convertido aquí en 4000 mililitros, los 4 litros a mililitros, también tenemos que convertir los grados centígrados, que serían de la siguiente manera, sumando 273, y esto daría de resultado 299 Kelvin. Entonces, recordemos que para realizar este ejercicio tendríamos que usar la siguiente fórmula, que era B1 por P1 es igual a B2 sobre P2, y esto iría sobre la temperatura. Muy bien. En este caso, como queremos hallar lo que es la temperatura número 2, quedaría de la siguiente forma. Este de aquí, como está dividiendo, pasa a multiplicar, y entonces quedaría de la siguiente manera. Muy bien. En este caso ya solo te quedaría lo que es reemplazar los datos. Están aquí. Bien. En este caso ya hemos procedido a lo que es reemplazar los datos, ya que la fórmula nos quedaría de esta manera después de ser despejada. Aquí ya estarían reemplazados. En este caso, mililitros con mililitros se cancelan, torricelis con torricelis se cancelan, y el resultado, como es en temperatura, nos daría un resultado en Kelvin. El resultado sería el siguiente. Este sería el resultado. Una vez ya realizada la multiplicación y la división, este que sería el resultado. En este caso yo estaría ya restándolo por 273 para obtenerlo en grados centígrados. Como el ejercicio no nos dice en qué una unidad específica, yo decidí dejarlo en dos maneras. En lo que era en Kelvin, aquí está en Kelvin, y también lo procedí a dejar en grados centígrados.